Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo en esta noche, deseando que te encuentres perfectamente en tu salud, en tus finanzas y en todas las áreas de tu vida. Quisiera antes de comenzar que vayas por una pluma, un cuaderno y sobre todas las cosas por la Biblia, que es la palabra de Dios. En esta noche vamos a analizar un poquito acerca del fundamento de la fe, la autoridad que nosotros tenemos acerca de la Biblia y la doctrina de la Trinidad. El propósito de estas clases es fortalecernos como cristianos en nuestra fe. Vamos a ir estudiando poco a poco la palabra de Dios juntos y bueno, pues como resultados vamos a obtener una vida más próspera, una vida más ordenada, una vida llena de paz, de amor y de gozo, que son parte del fruto del Espíritu Santo. Cada elemento, cada palabra que vayamos viendo, vamos a ir estudiándolos poco a poco y vamos a ir descifrando las cosas hermosas que tiene Dios para nuestra vida. Cualquier cosa que Dios diga en su palabra, ya sea en el área de tu matrimonio, de tus finanzas, de tu trabajo, etcétera, nosotros que tenemos que ver qué es lo correcto, qué es lo que debemos de hacer para que vaya en la dirección que nosotros deseamos, que es la bendición de nuestro buen Dios. Y quisiera comenzar antes que todo con Deuteronomio 30:19. Deuteronomio está en el Antiguo Testamento y está después de Números. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y los demás libros que poco a poco vamos a ir aprendiendo. Vamos a orar a nuestro buen Padre y vamos a pedirle que sea Él quien dirija este estudio, esta lección. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por el tiempo que nos regalas, que nos permites escudriñar tu palabra, que nos permites, Señor, llenarnos de tu presencia, que nos permites, Padre, conocerte cada día más. En el nombre poderoso de Jesús te pido que nuestro entendimiento sea abierto, Señor, a lo que tú traes en este día. Que nuestros canales espirituales sean limpiados y podamos escuchar tu voz antes que cualquier voz, cualquier cosa del exterior. Hacemos callar las voces que no vienen de ti y en el nombre poderoso de Jesús preparamos nuestra mente y nuestro corazón. También, Padre, te quiero pedir por aquellas personas que están enfermas, que tú los bendigas, que tú des la sanidad divina a cada uno de ellos y que los hagas prosperar en cada área de su vida. Que tu poder y tu gloria sea manifestada en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ando un poco irritada de la garganta. Bueno, ha estado un poquito el clima con viento y eso me afecta un poquito. Pero bueno, vamos a tratar de dar lo más pronto posible el tema de la mano de nuestro buen Dios. Dice así, Deuteronomio 30, capítulo 30, versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigo soy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Quisiera comenzar con este versículo porque en lo particular se me hace un versículo clave para que nosotros podamos tener una vida próspera en cada área que nosotros podamos tener. Si nosotros escogemos la vida acerca de lo que Dios nos habla, acerca de lo que Dios nos ha mandado, bueno, pues vamos a tener el resultado de la bendición, ¿sí? Eso es lo que Dios quiere. Dios nos quiere instruir y Dios nos quiere mostrar el camino de la bendición. Como cristianos, la Biblia debe ser nuestra principal autoridad y debemos consultarla para todo. Hay gente que consulta el oráculo, hay gente que consulta el horóscopo, pero nosotros como cristianos vamos a depender 100% de la palabra de Dios, de lo que Dios ha preparado para nosotros y lo que Él nos quiere decir. Antes que continuemos, quisiera hacerte una invitación
he mencionado varias veces la palabra cristianos y eso tiene que ver con seguir a Cristo, con seguir al Hijo de Dios, a Jesucristo, quien vino a morir por tus pecados, quien vino a dar su vida para que tú seas salvo, para que tengas vida eterna. Y quisiera que junto conmigo hagas esta oración que te voy a guiar. Esto es únicamente una guía. Tú en tu corazón puedes hablar con tus propias palabras, conforme lo que te dicte tu espíritu. Y di conmigo en voz audible: Señor Jesús, reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que viniste a esta tierra para salvarme, para darme vida eterna, que con tu muerte en la cruz han quedado perdonados mis pecados porque tú cargaste con ellos. Tú moriste y pagaste el precio que yo merecía por mis pecados. Hoy, Señor, tomo esa salvación que viene de ti y me declaro libre, me declaro salva. Y, Señor, a partir de ahora reconozco que mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Ayúdame a caminar en tu palabra. Enséñame los pasos que debo seguir para la santificación, para que yo pueda verte a ti cara a cara, para que yo pueda cumplir los mandamientos que tú has preparado para mí, porque hoy decido escoger la vida que tú me has ofrecido. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Yo quisiera saber que si es primera vez que tú haces esta oración, te quiero felicitar. La palabra de Dios dice que cuando uno es convertido, cuando un pecador se arrepiente, en el cielo hay fiesta. Y quiero felicitarte porque has tomado esa decisión. Y bueno, eso significa ser cristianos, seguir a Cristo. Y para seguirlo necesitamos escudriñar su palabra, necesitamos leer la Biblia y necesitamos conocer ese camino de grandes bendiciones que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Entonces, la palabra Biblia significa libro y contiene 66 libros separados de diversas formas literarias, como epístolas, libros de historia, poesía, épica, narrativa, canciones, literatura apocalíptica, pero todos ellos son un solo tema. Dios recopiló este libro sobre un periodo de aproximadamente 1500 años, desde 1400 antes de Cristo hasta 100 después de Cristo. Sus 40 autores, que son los que componen estos libros, incluyendo pastores, pescadores, guerreros, sacerdotes, profetas, reyes, incluso un médico, un erudito y un copero. Una literatura tan diversa sobre la verdad que afecta a todas las generaciones de todas las culturas, naciones, tribus. Solo pudo haberla reunido la mano de Dios. Es el único que pudo haber reunido a todos estos autores que conforman estos libros y estas escrituras que fueron inspiración de Dios a través de su Espíritu. La Biblia es la palabra infalible de Dios. A través de la Biblia Dios nos habla hoy. Y bueno, ¿para qué nos va a servir la Biblia? La Biblia es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto lo leemos en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Como decía hace un momento, la palabra de Dios fue inspirada por Dios. La palabra de la Biblia, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, viene de Dios. Y vamos a leer 2 de Pedro 1, 20 y 21. Segunda de Pedro 1, 20 y 21 dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es bueno que tú tengas un marcatextos especial para rayar la Biblia.
y subrayes precisamente esto. Hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia es el único libro que fue inspirado por Dios y que tiene vida. Y vamos a ir poco a poco viendo cómo la palabra de Dios tiene vida, cómo nos habla, cómo nos instruye, cómo nos corrige y cómo nos guía. La Biblia es verdad porque proviene de Dios. Vamos a leer Salmos 19, 8. Salmos está en el Antiguo Testamento y es el libro que tiene más versículos, más capítulos y está en medio del libro. Salmo 19, 8. Estoy en el 22, 19, 8 y dice así: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Entonces la Biblia es verdad. Nos va a quitar toda venda de los ojos, nos va a quitar y nos va a revelar las mentiras que hemos creído y que hemos implantado en nuestro corazón. La Biblia es nuestra regla, es nuestra guía, es nuestro ayo para vivir. Es lo que nos va a ir guiando hacia esas bendiciones. Es un manual del propietario para vivir y disfrutar la vida. Cuando nosotros compramos algún producto nuevo como la lavadora, la licuadora o algún aparato, notamos que en la caja viene un instructivo. Ese instructivo nos dice cómo utilizar ese aparato pues para que funcione y no se eche a perder y tenga mayor durabilidad. Bueno, pues el ser humano fue creado y tiene un instructivo principal y un instructivo de vida que es la palabra de Dios, es lo que nos va a guiar. En la epístola a Timoteo, Pablo dice que la Biblia es útil. Ya que la Biblia es la palabra de Dios, debe ser una autoridad suprema en todos los temas. La Biblia es un libro de los pensamientos de Dios y vamos a leerlo en Isaías 55, 7, 11. El libro de Isaías está delante de Salmos, Proverbios e Isaías. 55, 7, 11. Dice así: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Y sus aguas dijo Jehová, estamos en el 55 hasta el 11. Dijo Jehová: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para cual yo la envíe. Fíjense qué hermosa palabra. Voy a repetir el 55, 10, 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Esto es palabra de Dios y qué hermosa palabra, porque Dios envía precisamente esa semilla de su palabra para que dé fruto eterno en nuestra vida. Las escrituras como palabra escrita de Dios es perfecta. La Biblia
es la palabra de Dios y su palabra es una con Dios. Vamos a leer el libro de Juan 1:1 que es el libro cuarto de los evangelios. Está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vamos a leer y vamos a ver cómo Dios habla acerca de que Dios y su palabra son uno. Juan 1:1 dice así: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era el verbo. Vamos a cambiar la palabra verbo por la palabra y vamos a decirla de esta manera. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios, ¿sí? Fíjense cómo nos vamos descubriendo que la palabra de Dios, la Biblia, es Dios mismo. Es la palabra de Él y la palabra de Dios con Dios es uno mismo. En 1 de Pedro 1, 24 y 25 vamos a ver cómo Dios no cambia ni su palabra. Salmos 33, 10 y 11. Pero vamos a comenzar leyendo 1 de Pedro 1, 24 y 25. 1, 24 y 25 dice así: porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Ahora sí, vamos a leer Salmos 33, 10 y 11. Regresamos al Antiguo Testamento. Salmos 33, 10 y 11. Dice así: Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. ¿Sí? Permanece para siempre a través de nuestras generaciones. La Biblia es un libro antiquísimo que no muere, que tiene vida y que va de generación en generación. Entonces tenemos que conocerla, tenemos que instruirnos, dejarnos instruir por ella y enseñarlas a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos hasta las 1000 generaciones, de generación en generación. Las escrituras como palabra escrita de Dios son perfectas. Salmos 12, ahí mismo, vamos a ir al capítulo 12, versículo 6. 12, 6. Me gusta que vayamos encontrando los versículos ahí en tu casa, búscalos y conmigo léelos para que vayas aprendiendo, vayas encontrándolos y vayas identificándote con ellos. Entonces el 12:6 dice así: las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Como punto número 4, la palabra de Dios ofrece soluciones para todos los problemas de nuestra vida. La palabra de Dios tiene poder, trae un desarrollo espiritual, nos hace discípulos de Jesús y nos hace libre cuando nosotros la conocemos. Produce fe, provoca un cambio en nuestra forma de pensar y transforma nuestras vidas. Vamos a ir leyendo 1 de Pedro 2:2. Dice así: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Nosotros necesitamos, como esos bebés que tienen hambre, que tienen sed de la leche, así necesitamos ver y desear la palabra de Dios, la palabra, la leche espiritual, que es la palabra de Dios, como niños recién nacidos. ¿Y cómo pide un niño recién nacido
su leche, con gritos, con llanto, con desesperación. Así necesitamos conocer, desear la palabra de Dios. Y esto nos va a traer pues un crecimiento espiritual que todo el mundo lo va a ver, y no porque lo vea, sino simplemente vamos a ser usados por Dios. Vamos a tener un testimonio que dar porque nuestra vida va a cambiar. Decíamos que la Biblia nos hace discípulos de Jesús y nos hace libre cuando lo conocemos. Vamos a leer Juan 8, 31 y 30. Regresamos a los Evangelios, Juan 8, 31 y 32. Y dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sí? Nosotros vamos a conocer la verdad a través de la lectura de la palabra de Dios, porque son los que nos van a abrir nuestros ojos, que en este momento están vendados, que no vemos más allá de lo que nos han enseñado humanamente, pero Dios quiere que no caminemos nada más en la humanidad, sino en una parte que nosotros tenemos, que es el espíritu. Estamos conformados por cuerpo, alma y espíritu. Vamos a alimentar nuestro cuerpo con el alimento natural, vamos a alimentar nuestra alma con el aprendizaje, con los estudios normales, y vamos a alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios. Y así vamos a ir reconociendo y vamos a ir viendo las verdades que Dios nos va a ir manifestando. Y vamos a ir quitando y desechando toda mentira del diablo de nuestro pensamiento y de nuestro corazón. Decíamos que la palabra de Dios produce fe. Romanos 10, 17, adelante de los evangelios. Después de Juan sigue Hechos y después Romanos. Romanos 10, 17, dice así. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos hacer crecer nuestra fe. Bueno, pues esto va a ser a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. La Biblia provoca un cambio en nuestra forma de pensar. La Biblia, la palabra de Dios, provoca un cambio en nuestra forma de pensar y transforma nuestras vidas. Ahí mismo en Romanos 12, 1 y 2. 12, 1 y 2 dice así. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No tenemos que acostumbrarnos a este mundo, no tenemos que acostumbrarnos a los placeres que el mundo nos ofrece, sino que tenemos que transformarnos a través de la palabra de Dios, a través de la renovación de nuestro entendimiento. En la medida que nuestros ojos se van abriendo, en la medida que nos vamos quitando las vendas que no nos dejan ver la verdad, vamos a irnos transformando, vamos a ir creciendo, vamos a ir dando fruto agradable. Nuestra vida es como un árbol y damos fruto tarde o temprano. Pero ¿qué frutos estamos dando? ¿Frutos de bien o frutos de maldad? Eso lo tienes que analizar a través de la oración y de pedirle al Espíritu que te revele esos frutos amargos, esos frutos de maldad que podemos estar dando, y que sean transformados, sean cortados, sean quemados, y en su lugar vayamos sembrando la palabra de Dios, la semilla de la palabra de Dios, y vayamos dando ese fruto agradable, ese fruto de paz, ese fruto de amor, ese fruto de gozo, ese fruto de mansedumbre, de templanza, ese fruto que nos hace vivir una vida en bendición, una vida transformada. Y la palabra de Dios provee todo lo que nosotros necesitemos
en nuestra vida espiritual y como un desarrollo en nuestra vida como cristianos. Vamos a leer Mateo 4:4. Mateo es el primer libro del Evangelio, es el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 4:4. Y dice así: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este pasaje está hablando Jesús cuando fue tentado por el diablo. Entonces la palabra de Dios provee todo lo que nosotros necesitamos para nuestra vida espiritual y para nuestro desarrollo como hijos de Dios, como cristianos. La palabra de Dios contiene promesas para todo lo que nosotros necesitamos. Está llena de promesas. Muchas veces no conocemos esas promesas. Entonces, ¿cómo vamos a obtener las bendiciones? Las bendiciones vienen a través de la promesa. Las bendiciones vienen a través de la obediencia a la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Dice así: como todas las cosas que permanecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por la gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, ¿sí? Entonces, Dios nos quiere bendecir y ha establecido promesas para que sus hijos puedan obtener grandes bendiciones. Dios habla con nosotros mediante su palabra y también obra en nuestro corazón y nuestra mente mediante su palabra. Primera de Tesalonicenses 2:13. Primera de Tesalonicenses 2:13. Dice así: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no con palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, nosotros que hemos creído en el Hijo de Dios. Y necesitamos leer, necesitamos creer que Dios es un Dios vivo, que Dios nos ama, que ha dado a su Hijo único para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. La Trinidad, la Biblia habla acerca de una Trinidad. ¿Por qué Trinidad? Porque son tres: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, quien va a obrar a través de su palabra y a través de cada cristiano aquí en la tierra. Los cristianos creen en un solo Dios. En Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Podemos leer también Isaías 43, 10, 11 y Isaías 44, 8, los cuales se los voy a dejar de tarea. La Biblia declara que hay un solo Dios verdadero. Todos los otros dioses e ídolos son engañosos y provienen de Satanás. Incluso muchas veces idolatramos a las personas, muchas veces nos idolatramos a nosotros mismos, pero la Biblia no nos enseña eso, nos enseña que solo hay un Dios y ese Dios es Jehová. Y vamos a ir viendo poco a poco cómo Dios nos va a ir mostrando las mentiras, los engaños que Satanás nos ha impuesto o nos ha hecho creer para que la verdad sea revelada. El Dios único se expresa en tres personas distintas. En Génesis 1:23 dice que Dios dijo: hagamos. En Génesis 1:26 Dios expresó y dijo: hagamos. Está hablando en plural. Dios se refiere a sí mismo en plural en varias ocasiones de la Biblia. Pueden leer Génesis 11, 6 y 7, Isaías 6 y 8. La Trinidad incluye, como ya les había dicho, a Dios Padre, Dios el Hijo
y Dios el Espíritu Santo. Cuando Jesús se bautizó, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como paloma, y a la vez una voz vino del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Podemos leerlo en Lucas 3:22. En este momento, las tres personalidades estaban presentes y eran distintas. Leemos 2 Corintios 13:14 y dice así: La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Fíjense cómo la Biblia nos aclara que son tres personalidades de Dios: Dios Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. La Biblia se refiere a cada uno de estos tres como Dios. A Jesús se le llama Dios en varias ocasiones en la Biblia. Pueden leer, y se los dejo también de tarea, Juan 1:1, Juan 14, Juan 1:1, Juan 1:14, Juan 14:6 al 11 e Isaías 9 al 6. Al Espíritu Santo se le llama Dios en Hechos 5, 3 y 4. Tres personalidades y tres papeles distintos constituyen una sola divinidad. La Biblia afirma esta enseñanza sin explicar los detalles o las razones. En casa puedes volver a escuchar este video. Puedes ir poco a poco analizando estos versículos que por falta de tiempo no los vamos a leer todos, pero que me gustaría que tú dejaras tu opinión y que me hagas saber que realmente lo has leído, que has estudiado todos estos versículos que no leímos en esta noche, pero que tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque yo no te voy a decir cosas que no son. Yo te voy a hablar acerca de lo que la palabra dice. Te voy a dejar también otros versículos: Efesios 6, 11, 17, Primera de Pedro 2:2, Hebreos 5:12 al 14, Salmos 119, 105 y 130 y Santiago 1, 23 y 25. Y según estos versículos, tú me vas a decir cómo puede ayudarle a ti, cómo te puede ayudar la palabra de Dios a crecer espiritualmente. Como segundo punto de tarea, ¿qué nos dicen los siguientes versículos acerca de la naturaleza de Jesús y su igualdad con Dios? Van a leer Mateo 1, 20, 23, Juan 1, 1 al 5 y 14 y Filipenses 2, 5 al 11. Te pido que si has leído estos versículos, si los has estudiado y si has escuchado, por supuesto, este video, me lo hagas saber en los comentarios. Déjame tu comentario y ponle una flechita, una manita para arriba, para que yo sepa que realmente este video está llegando a ti y que puedo continuar haciendo más videos que sean de bendición para ti. Te mando muchas bendiciones y ruego al Padre que revele su verdad, que te muestre a través de estos versículos cuál es su divinidad, qué es lo que Él te quiere decir y cómo quiere que nosotros, que tú, camines por esta tierra. Y recuerda, el Señor te dice: mira que pongo frente a ti la bendición y la maldición. Escoge tú. Que tengas muy bonita noche. Nos vemos la próxima semana.